Último bloque en Entre Líneas y momento de hablar de economía. Nos vamos a meter en los temas especialmente post-cepo, después de la salida del cepo que dispuso el gobierno nacional, en donde, bueno, primero tuvo allí un dólar que navegó por la banda de abajo, después se ubicó un poco más en el medio, que es donde muchos creen que debería estar, del medio hacia arriba. Bueno, es lo que propone el entrevistado, ¿no? Osvaldo Giordano, que el dólar navegue de la mitad de la banda hacia arriba y no hacia abajo para no acrecentar los problemas de competitividad que está teniendo la economía argentina, y mientras tanto, dice, se van tomando las medidas estructurales, las reformas estructurales que estaría requiriendo la actividad económica nacional para ser competitiva sin tener que devaluar, como fue la receta histórica en nuestro país, ¿no? Así es. Escuchamos lo que dice Osvaldo Giordano. Que nadie dudaba que había que tomar, es decir, era un régimen cambiario más flexible, es decir, era insostenible pensar que podía un país crecer, desarrollarse con semejante tipo de controles, pero bueno, era una etapa con sus riesgos. Está la duda, ¿no? Si se debió haber hecho antes o no, o como argumenta el gobierno, que se tuvo que esperar a que el Fondo Monetario se convenciera de apoyarlo, porque era imprescindible tener el fondo. Pero bueno, eso creo que es más bien secundario. Yo creo que lo importante es que se hizo, vamos a un régimen cambiario más flexible, más parecido a lo que tiene el resto del mundo, y lo interesante es que, bueno, se hizo sin sobresalto. Tradicionalmente en la Argentina estas cosas pasaban con un abrupto salto en el tipo de cambio, eso implicaba impacto sobre los precios y esto impactaba sobre la calidad de vida de la gente. Bueno, en este caso se hizo con bastante tranquilidad, lo cual no es poco para los antecedentes de la Argentina, y bueno, despeja uno de los tantos temas que quedan pendientes. El gobierno pretende que la cotización del dólar se ubique en el piso de la banda, en 1.000 pesos. Incluso el presidente habla de una cotización más baja. Esto puede tener efectos nocivos para la producción en general y más específicamente para la producción cordobesa. Sí, yo creo que el problema de competitividad, aun cuando antes de que se hiciera este anuncio está, porque así como está bueno, ¿no? De que salimos de este régimen cambiario tan rígido, uno más flexible, sin un salto, sin todo, ¿no? El trauma que significa un salto del tipo de cambio, el costado negativo de esto es que, bueno, para la producción local significó un alivio muy pequeño, ¿no? Desde el punto de vista de la competitividad. Si quienes exportan siguen teniendo los mismos problemas que tenían antes, y quienes importan siguen teniendo los mismos problemas respecto, ¿no? a la competencia externa. Si encima le agregamos de que el gobierno presiona para que el tipo de cambio se ubique en el piso de la banda, la cuestión se agrava. Yo creo que es un anuncio transitorio, apuntando a que en el corto plazo el cambio afecte lo menos posible los precios, y que creo que lo está logrando, ¿no? El gobierno se anuncia que la inflación estaría incluso inferior al mes pasado, pero que rápidamente debería ir a un tipo de cambio más en el medio de la banda, o de la banda de la mitad para arriba, eh, para, digamos, no agravar los problemas de competitividad, que de todas maneras aún así están, y creo que es el gran tema pendiente. Es más, me parece que es uno de los puntos más débiles de todo este anuncio, no haber puesto en agenda las cuestiones de competitividad. Es decir, está bien, no va a salvar a la producción local el tipo de cambio, no le pidamos a la política cambiaria que resuelva problemas que son internos, pero bueno, resolvamos los problemas internos, resolvamos todos estos factores que hacen de que tengamos tantas dificultades para exportar y tantas dificultades para competir contra importaciones. Claro, porque históricamente la Argentina resolvió eso con devaluaciones, ¿no? Y que ya hemos visto el corto alcance que tienen como solución. Sin echar mano a esa eh, respuesta histórica de la devaluación, ¿qué hay que hacer ahora, a partir de ahora, para ganar esa competitividad de otra manera más sustentable, si se quiere? Efectivamente, yo creo que eran salvaciones entre comillas, ¿no? Bueno, teníamos el agua al cuello, venía la devaluación, esto generaba, digamos, mayores posibilidades de exportar o alivio, ¿no es cierto?, de la competencia internacional, pero a costa de inflación, baja de salarios, y agravamiento de los problemas sociales. Yo creo que está bueno haber entendido, haber asumido que por ahí no es, pero eso no implica desconocer de que tenemos una serie de deficiencias que hacen de que seamos tan ineficientes y que tenemos tantas dificultades para competir. Ahí hay una agenda grande de temas.
Creo que hay un paso muy importante, ¿no? En la agenda de mayo, el gobierno creo que puso gran parte de los problemas que hay que resolver. Por ejemplo, creo que uno de los más importantes es el tema tributario, pero hay otros como la coparticipación, la legislación laboral, el tema previsional, la integración al mundo. Esos son los aspectos fundamentales. Creo que perdió la oportunidad, ¿no? En el momento de haber anunciado todo esto, advertir, ¿no? De que no vamos a tener un sobresalto cambiario, pero tenemos que hacer todo esto para mejorarlo, pero estamos a tiempo, ¿no? El acta está firmada, está lista para ser instrumentada y lo que habría que pasar es la etapa de la instrumentación. A tu pregunta es, hay que pasar la etapa de la instrumentación en cada uno de estos temas, que son temas muy complejos de abordar, pero no imposibles, y que requieren, digamos, una actitud de diálogo no solo en el Congreso, que está un poco puesta toda la mirada, ¿no? De decir, bueno, cómo lograr mayoría en el Congreso, sino fundamentalmente con los gobernadores, porque la mayoría de estos temas requiere un acuerdo con las provincias para poder ir resolviendo los distintos aspectos, por ejemplo, el tributario. Osvaldo, la economía da algunos datos positivos, ¿no? La baja de la inflación, recuperación de la actividad económica con respecto a 2024, pero hay algunos datos claves que no se recuperan. Consumo masivo, por ejemplo, ¿no? El consumo en los supermercados. ¿Por qué se da esa dicotomía entre un crecimiento macroeconómico y la imposibilidad todavía de que el consumo y, por lo tanto, el poder adquisitivo se recupere? Mira, yo creo que estamos en un proceso de muchos cambios. Por ejemplo, ¿no? A nivel sectorial, la recuperación de algunos sectores ha sido grande, otros han estado más en la media, e incluso hay sectores que todavía no se recuperaron de la caída que se produjo en el 2023. Ahora, en promedio hay, yo creo, los indicadores lo muestran, ¿no? Hay una recuperación importante de la actividad y lo mismo los niveles de ingreso. Es decir, en la medida que se baja la inflación, los salarios y las jubilaciones han recuperado. Creo que por ahí los indicadores de consumo en cierta medida no terminan de reflejar el promedio, sino bueno, también ha habido cambios en las pautas de consumo de la gente, ¿no? El consumo vía compras electrónicas respecto al consumo presencial. Me parece que puede haber ahí también algún problema de estadísticas. Creo que la pintura más general muestra de que ha habido una recuperación rápida. Lo que pasa también que es una recuperación respecto a niveles bajísimos, con lo cual aún que hayamos recuperado todo lo perdido en los últimos meses significa poco luego de 10 años de estancamiento. Entonces la insatisfacción de la gente es justificada, bueno, lo muestran los indicadores sociales, bajó la pobreza, pero la pobreza sigue siendo altísima. De manera que por ahí no me detendría a analizar un solo indicador, sino decir como un promedio, el esquema de estabilización salió bien, en términos que bajó la inflación, recuperó la economía, la producción recuperó los ingresos, pero solo recuperó, ¿no? Todavía el crecimiento, lo que, bueno, todos esperamos, ¿no? Que la Argentina salga de esta larga decadencia, eso todavía está por verse. Osvaldo, entre las reformas que siempre se hablan y nunca se terminan de concretar está la previsional también, ¿no? Que es un tema grueso en la Argentina y que convive también con una gran cantidad de trabajadores hoy en la informalidad que no están haciendo sus aportes correspondientes al sistema, por lo cual hay ahí una pata media renga del sistema, ¿no? ¿Cómo está viendo ese panorama? Es, como bien vos señalás, un tema esencial, por eso creo importante que sea el punto 9 de la agenda de mayo, ¿no? De que esté como tema a abordar, como una de las 10 reformas centrales de la Argentina. Es una reforma, como señalé antes, en la cual requiere algún tipo de coordinación con las provincias. Bueno, el gobernador estuvo la semana pasada en Buenos Aires en un juicio en la corte que tiene la provincia por un tema previsional, por lo tanto, algún grado de coordinación se necesita a nivel de las provincias, de una acción articulada y de apoyo mutuo entre la provincia y la nación, y que es una reforma que ya no admite más parche. Bueno, el Congreso está ahora discutiendo la cuestión del vencimiento de la moratoria, renovación o no. No pasa por ahí. Lo que hay que es una mirada más integral. Hemos cometido un montón de errores en las últimas décadas en materia de normas muy improvisadas, muy oportunistas, con muy poca previsión en relación a lo que pasa en la Argentina y en el mundo en materia demográfica. Se requiere un ordenamiento integral
que pase fundamentalmente por un esquema donde, como regla general, todos seamos iguales ante la ley, no como ahora, donde hay un montón de regímenes especiales, y que el haber de cada persona sea proporcional al esfuerzo que hizo la persona durante su vida activa aportando. Es decir, si quiero mejores jubilaciones, bueno, tendré que aportar más o quedarme más tiempo aportando para poder mejorar ese haber. Si quiero una jubilación antes, y bueno, tendré que sacrificar haber o hacer un aporte más fuerte durante mi vida activa. Y prever, obviamente, que hay mucha gente que en este mercado laboral de tan mal funcionamiento y que va a llevar mucho tiempo mejorar de manera sustancial el mercado laboral, algún tipo de subsidio para esta gente que llega a la edad de retiro, que ya no puede trabajar y que con sus aportes tendría un haber muy magro. Ahí sí focalizar la acción del Estado, suplementando los haberes de esa gente. Pero no como ahora, que es un desorden donde, en definitiva, subsidiamos a mucha gente que no lo necesita y estafamos a mucha gente que aportó y que a la hora de determinar su jubilación se le paga algo mucho más bajo que el salario que ella tenía en actividad. Osvaldo, usted mencionaba recién el litigio en la Corte Suprema en el que Córdoba está reclamando el envío de fondos para sustentar el déficit de la caja de jubilaciones. A usted cuando era ministro le tocó la misma pelea, agravada ahora porque no llega ni un peso, dijo el propio gobernador. ¿Hay alguna forma o es necesario buscar una solución de fondo y que no dependa de la voluntad del gobierno de turno para que, por ejemplo, el sistema previsional de Córdoba no dependa de esa voluntad? Totalmente. Yo creo que parte del ordenamiento integral, que naturalmente uno tiende a verlo, bueno, como los problemas que tiene la gente que aporta al sistema nacional, porque es más grande, tiene que tener una resolución de esto. No puede ser que las provincias que no transfirieron sus cajas hacen un esfuerzo para el financiamiento del sistema previsional nacional, el que administra ANSES, porque, por ejemplo, el impuesto al cheque, que debería ser coparticipado, no se coparticipa porque va al ANSES, y ANSES con esa plata la usa para cubrir los déficits de las provincias que transfirieron su caja y a las que no lo hicieron le transfiere cero. Eso no solo es ilegal, es ilegítimo, es una distorsión para el sistema federal. Ese es uno de los puntos que hay que resolver y por eso les decía que buena parte de la agenda de transformación requiere un acuerdo con las provincias, es decir, que las provincias en materia previsional también se involucren porque son interesadas. El sistema previsional no es solo un problema para la nación, que sin duda lo es, el principal problema fiscal para la nación está en el sistema previsional, sino que también el principal problema fiscal para la mayoría de las provincias. Por lo tanto, deberían estar involucradas en la solución, participar en la solución y apoyar la solución, que sabemos que no es fácil, es difícil. Bueno, que tenga el aval de los principales gobernadores es una manera, digamos, de darle viabilidad política a un tema que en el mundo es sensible y que requiere un apoyo amplio para poder ser llevado a cabo. Es el principal problema fiscal de la nación y de las provincias. Sin duda por el impacto que tiene, pensemos a nivel nacional, representa más del 40% del gasto público, pero a nivel provincial, en Córdoba y en varias de las provincias, entre un 20 y un 25% del gasto público, es decir, es un componente muy grande, y a diferencia de otros componentes donde hay medidas para contener el gasto, por ejemplo, bueno, en el caso de las provincias, el no tener mucho empleo público es un factor importante, ¿no?, para contener el gasto. En el caso previsional, todo indica que va a ir empeorando, porque ya la demografía nos advierte, nos avisa, nos dice con bastante precisión de que dentro de algunos años vamos a estar peor que este año, por la buena noticia de que vivimos más. Por lo tanto, desde el punto de vista dinámico, si ahora es importante, a futuro va a serlo mucho más. De ahí la importancia estratégica de abordarlo y de abordarlo con seriedad. Bueno, allí estaba Osvaldo Giordano, el titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, que en la jornada de ayer estuvo participando también y siendo parte de la exposición ante la Mesa de Enlace Nacional. Así es. Un encuentro que se realizó en la capital provincial. Bueno, y hablando aquí de la economía y del sistema previsional en el último tramo, ¿no? Muy interesante también eso, porque según dice es el principal problema del déficit de los estados, tanto nacional como provinciales, ¿no?